Y me gustaría que primero, antes que nada, oráramos para poder dar este servicio con un espíritu vivificado, ¿verdad? Y me gustaría que cerráramos nuestros ojos, hermanos, y decimos: Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos, Señor, por estar con una familia en Cristo, Señor, por tener todo lo que tenemos hasta este día, porque todo te pertenece. Todo lo que tenemos y poseemos, cuanto todo tenemos es tuyo, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Nosotros te pertenecemos. Nuestras familias, nuestra iglesia, todo te pertenece, Señor. Y gracias, Señor, por incluirnos en tu obra, por tenernos a nosotros delante de ti, Señor, siempre considerándonos, Señor, con tu amor y tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, también que tú nos sigas construyendo, edificando y formando un camino en tu presencia, Señor. Nunca te olvides de nosotros, Señor, porque te necesitamos. En cada área de nuestra vida, Señor, sabemos que tú eres la piedra angular que edificará, Señor, su obra. Damos las gracias, Señor, por este momento como hermanos aquí reunidos, y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, y el tema de hoy se llama de muerte a vida. Lo curioso de esta parte, hermanos, es que la Biblia compara a un hombre que no tiene a Dios, no tiene a Jesús, ¿verdad?, con un hombre muerto, con un hombre que carece de vida. Y la Biblia, cuando nos hace esta comparativa, lo que realmente quiere decir es que un hombre que no tiene a Dios carece de un espíritu vivificado. Sabemos en la parte racional de nosotros que un hombre por su propia voluntad no puede pasar de muerte a vida. Los muertos no resucitan, ¿verdad? Para el plano terrenal eso no es posible. Lo que sí pasa es que Dios nos da una oportunidad muy similar a esta, pero en el espíritu. Él nos vivifica en el espíritu, y para eso me gustaría que comenzáramos a tratar el tema para explicarlo más ampliamente, y vamos a ir al primer versículo, que es Efesios 2:1. Y me gustaría que pusiéramos atención en este versículo, hermanos, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice la palabra. Repita conmigo: ¿cómo estaban? Muertos. Así es, hermanos, estaban muertos. Dice: en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, si estas personas se encontraban muertas, no habla de una muerte terrenal, está hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Así es. Y yo creo que cuando las personas comienzan a caminar en Dios, cuando comenzamos a conocer a Jesús, la realidad es que existe un parteaguas en lo que era un antes y un después. Cuando lo encontramos, empezamos a entender las cosas de otro modo. Comenzamos a despertar, a ver la realidad de lo que está ocurriendo, a presenciar con otros ojos nuestra propia vida. Cambian nuestras prioridades. Qué profundo es eso, ¿verdad? Porque conocemos a Dios, incluso Dios hace que cambien nuestras prioridades. Y para esto yo les traigo un pequeño escrito que me gustaría compartir con ustedes, que se llama Antes de Él. Según este versículo, los humanos estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y la voluntad de la carne. Esto ocurre antes de Él. Estábamos muertos, nos encontrábamos en completa obscuridad. No teníamos una dirección, ni tampoco teníamos un propósito. A lo único que podíamos aspirar para nosotros era a tener placeres efímeros de este mundo. Hombres y mujeres con nada más que un camino a la perdición, transitando por la frecuente desesperanza de no tenerle y no saber el porqué de un vacío interno. Antes de Él, no sabías o no sabíamos que debíamos ser llenados con su espíritu, y el sentimiento del vacío nos llevó a caminar a muchos por valle de sombra de muerte, pues no teníamos una luz para ser guiados.
Cuando yo escribí este texto, hermanos, quiero compartirles que la realidad es que decidí escribirlo porque así me sentía. Intenté recordar cómo era mi vida antes de Él. Y cuando ese día me senté a escribir, Dios fue muy enfático y me mostró un antes de Él con un propósito. Porque ¿qué creen, hermanos? Que cuando lo conocemos a Él, adquirimos una nueva oportunidad y también adquirimos un propósito. Y Él me mostraba el propósito porque me decía que cuando Él nos saca de este sentimiento, de este sentir, no nos saca de ahí para que seamos completamente felices y vivamos plenos y digamos, ya Dios me sacó de ahí, con eso basta. No, hermanos, Dios nos saca de ahí, nos toma de lo más profundo, de donde nosotros mismos nos metemos muchas veces porque no lo tenemos y carecemos de esa dirección, de esa luz, de esa manera de edificar nuestras vidas. Y cuando Dios nos saca y nos da un propósito, el propósito es que nosotros aprendamos a hacer luz para esas personas que siguen en ese vacío, que siguen en esa oscuridad, que siguen en esa tiniebla, que nosotros aprendamos a traer a nuestro camino de rectitud a esas personas que siguen perdidas allá afuera. Ese es un propósito que Dios nos da para nuestra nueva vida. Y para esto me gustaría que pasáramos al versículo de Jeremías 21:8. Y este versículo dice así: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y cuando podemos presenciar este versículo nos damos cuenta de que siempre Dios maneja la parte de respetar nuestra elección. Dios pone delante de nosotros un camino de vida que Él diseñó para nosotros y un camino de muerte. El camino de muerte, hermanos, normalmente cuando no lo tenemos a Él, parece que es difícil perderse, pero la realidad es que sin Él, perderse es lo más fácil que puede pasar. Porque un hombre, como se los comentaba al principio, no puede volver a la vida por sí solo, pero lo que parece imposible para el hombre es totalmente posible para Dios. Y cuando Dios hace el milagro con las personas, cuando Dios obra en las personas, nos trae a un camino de vida, a un camino distinto, a un camino con otros intereses, a un camino donde incluso lo de nosotros mismos deja de importar con tanto énfasis. Comenzamos a ver lo demás, comenzamos a percibir las cosas como tal vez Él quiere que nosotros las percibamos. Y cuando Dios pone delante de nosotros estos dos caminos, Él tiene un deseo, Él tiene un anhelo en su corazón para que nosotros tengamos una dirección en esos dos caminos. Tengamos una dirección porque Él no nos quiere ver mal, en ningún momento Él nos quiere ver mal. Él siempre desea vernos en un espíritu vivificado y en un camino de bien. Y lo que quiere Dios, me tomé el atrevimiento de tomar un versículo en Ezequiel 18:32 para poder empezar a comprender lo que quiere Dios. Y este versículo de Ezequiel 18:32 dice así, se los voy a leer. Yo no quiero la muerte de nadie, dice en otra, me parece, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dice Dios, conviértanse. Y hay una promesa aquí, dice conviértanse y viviréis. Él nos habla de vida, ¿verdad? En su camino. Cerca de Él hay vida. Y cuando les comparto esto, quiero hacer un énfasis aquí porque cuando les comparto esto, realmente me sentía un poco inseguro tal vez en algún momento de hacer el comentario, de hacer el testimonio, pero la realidad es que si estoy aquí es porque Dios me ha dicho, para eso te traje. Dios hoy no me despertó para trabajar, no me despertó para comer, no me despertó para otra cosa, me despertó para servirle y para ser la herramienta útil que está aquí enfrente de ustedes, hermanos. Y en ese momento quiero decirles que yo antes carecía de esa cordura que para nosotros el día de hoy es muy común, pero la verdad es que yo antes decía, ¿y qué pasa si yo no soy hijo de Dios? ¿Y qué pasa si esto está mal? Y yo buscaba, incluso yo
me tomaba el atrevimiento de contender contra Dios. Decía yo, no, algo no ha de cuadrar en la Biblia, algo no ha de estar bien. Tenía yo la osadía de creer que yo podía ir en contra de su palabra. ¿Y qué creen, hermanos? Me cansé de intentar. La realidad es que no tuve más opción que rendirme, que aceptarlo. ¿Y qué creen? La verdad es que me sentí tan lleno cuando entendí que lo único que había en su palabra era vida para mí. Yo tenía un sentimiento, como les compartía anteriormente, un sentimiento de mucho vacío. Y no era vacío económico, no era vacío de amistades, no era vacío de trabajo. Yo tenía una vida muy llena de muchas cosas. Había una vida fructífera, había una vida rápida, una vida donde sentía yo no carecer de nada, pero no me daba cuenta de que me faltaba mucho por aprender en el plano espiritual, porque todo lo terrenal lo tenía, pero espiritualmente no me daba cuenta de cuán perdido estaba. Y cuando Dios empezó a obrar en mí, la primera persona que me invitaba a escuchar de la palabra, a acercarme, por gloria de Dios, fue mi esposa, que a ella le debo todas las gracias del mundo por traerme a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque al final de cuentas Dios hace la obra, pero pone personas que son luz en el camino, y así es como uno, por medio de esa luz, va tomando dirección, poco a poco. Y cuando Dios empieza a obrar conmigo y me empieza a dar entendimiento, empieza a trabajar en mi vida, muchas cosas pasaron. Y yo debo decirles algo. Antes de Él, yo jamás pensé ser la persona que hoy soy. Jamás lo pensé. Porque pensé que sería muy difícil o que no lo hubiera logrado. Y cuando miro al pasado, cuando miro para atrás, me doy cuenta de que todo lo que pasó fue un trayecto para llegar a Él, para sentirme cansado, para sentirme vacío, porque en sus planes siempre estamos nosotros. Y para explicarles mejor este sentimiento, esta parte, hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría que fuéramos. Se encuentra en el libro de Juan. Vamos a comenzar con Juan 11, 17. Y vamos a hablar de Lázaro, porque Lázaro fue un hombre muerto. Y en este versículo dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y aquí quiero detenerme porque yo también pensaba que llevaba mucho tiempo en el mundo, mucho tiempo en la necedad, mucho tiempo en las malas compañías, mucho tiempo en la dependencia de lo que te llena efímeramente. Y yo decía, es que para mí no, yo siento que eso no me va a llenar, pero ni siquiera lo había intentado. Ni siquiera había rendido yo mi corazón y ya opinaba sobre eso. Y la realidad es que estaba yo muy equivocado, porque ninguna de las cosas que adquirí, que tenía, que pude vivir anteriormente, ninguna de ellas me llenó como la compañía de Dios en mi vida. Ninguna. Fue una paz para mí, hermanos, les comparto, fue una paz el dejar de buscar todos los días ese sentimiento de que algo nos falta, de que algo necesitamos. Y se cambia ese sentimiento completamente por un sentimiento de gozo, por un sentimiento de plenitud. Es bien complicado explicarlo, porque cuando estás ahí lo ves. Yo hoy me levanto y agradezco mi trabajo, mi familia, veo mi casa y debo decirles algo, hermanos. Yo nunca me había sentido en un hogar. Siempre había vivido en muchos lugares, pero nunca me había sentido en un hogar. Y hoy lo primero que hago cuando me levanto es darle gracias a Dios porque me siento en un hogar. Y lo único que cambió es que su presencia está con nosotros. Gracias a Dios, creo que Él habita. Yo tengo la fe y la certeza de que Él habita con nosotros en nuestro hogar.
Vamos a seguir leyendo, por favor. Vamos a ir al siguiente. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Saben? Yo cuando leía este pequeño versículo, me acordé de todas las personas que sentía yo cercanas en el antes de él, las personas a las que yo apreciaba, a muchos familiares, pero llegando a Cristo me di cuenta de que yo también deseaba que ellos habitaran con Él, que ellos también estuvieran en su presencia. Y la realidad es que Dios hace la obra en cada una de las personas, pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es cómo Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo quiero transmitirles esto porque no estamos hablando de una muerte terrenal. Quiero que sepan que cuando una persona tiene a Cristo, esa persona, su espíritu, realmente mientras esté en Cristo, es vivificada en espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos que la salvación es personal, y cuando nosotros tenemos nuestro día a día, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos del colegio, nuestros hermanos, realmente los vemos, sabemos que les amamos, pero el mejor regalo que les podemos hacer no está en lo terrenal. El mejor regalo que les podemos hacer nosotros es tener este mismo sentimiento que tuvo Marta por su hermano Lázaro y decir, ojalá hubiera estado Jesús aquí contigo, ojalá esté Jesús aquí contigo, ojalá Jesús habite contigo. Amén. Ese es lo mejor que podemos hacer por una persona que realmente amamos. Y vamos a ir al 25. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que Jesús es muy accesible con nosotros. Yo creo que Jesús es muy misericordioso con nosotros, porque Jesús no nos está pidiendo nada, ¿verdad?, más que una sola cosa, y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, repitan conmigo, vivirá. Vivirá, así es. Y eso es lo que yo deseo para mi familia en Cristo, ¿verdad? Mi familia, mi hija, mi esposa, y para las personas que cercanamente a mí convivo todos los días, las personas que yo amo. Y hay un sentimiento en mí de saber que cuando yo convivo con otras personas o incluso con familiares y sé que ellos no han compartido este sentimiento conmigo, no lo han compartido porque aún no han llegado. Sé que tendrán su tiempo en Jesús, tengo la fe, pero aún no han llegado. Y hay un sentimiento en mí que me tiene todavía persistente en orar, persistente en predicar, persistente en mencionarlo, porque yo realmente deseo que ese tiempo llegue. Deseo que ellos también habiten con Él. Y ese mismo sentimiento lo tuvo Jesús en algún momento en Juan 11, del 33 al 35. Dice Jesús, entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven. ¿Y qué dice el 35? Jesús lloró. Jesús lloró, hermano. Jesús le dolía. Jesús tenía un sentimiento en ese momento porque Él también fue hecho hombre. Y cuando estamos en este punto, cuando podemos notar el sentimiento de Jesús, sabemos que lo que es imposible para el hombre resulta totalmente posible para Dios. Y yo no sé qué tan perdidos hemos estado algunos de nosotros, ¿verdad? Pero en testimonio yo les puedo decir, yo estuve muy perdido, hermanos. Y si de algo estoy seguro, es que la obra no la hice yo con mis fuerzas. De eso puedo estar completamente seguro. Porque lo intenté en muchas ocasiones y no conseguía llenar el vacío, no conseguía progresar. Sin embargo, Dios tenía ya trazado
un camino de luz para mí. Ya tenía trazado Él un proyecto, digámoslo así, para mí. Porque yo incluso puedo poder entender y recordar que sentía una carencia de propósito. Y cuando sientes que no hay un propósito, cuando sientes que eso que falta es el para qué de todo lo que haces, te das cuenta de que todo lo demás empiezas a dudar de qué tan real es, qué te falta, qué no has llegado a tener. Y Dios, si algo depositó en mí, fue la respuesta a esa pregunta. Dios depositó en mí un propósito. Y cuando yo me di cuenta de eso, porque leyendo la palabra es como uno va despertando, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta de eso, yo le decía a Dios, Dios, utilízame para tu propósito, porque hay algo que mencionar aquí. El propósito de Dios es mucho más grande que mi propósito, que mi proyecto, que mi deseo. El propósito de Dios realmente va mucho más allá de lo que yo puedo visualizar. Les quiero compartir que yo tuve la dicha de casarme con la mujer que me comenzó a enseñar de Cristo el año pasado. Y a partir de ese momento Dios empezó a obrar. Yo tenía muchas dudas. Yo todavía era muy inmaduro, tal vez. Yo todavía decía, Dios, ¿y si no me siento cómodo? ¿Y si pasa esto? Cabe recalcar que los ejemplos que yo he tenido antes de conocer a Dios nunca fueron buenos. Siempre observé matrimonios fracturados. Siempre observé familias que no congeniaban bien, sentimientos en las personas que no los llenaban, que no había una plenitud. Y realmente cuando yo me empecé a acercar a la palabra de Dios, comencé a conocer personas que tenían algo que yo deseaba. Comencé a conocer personas que para mí significaban algo importante. Y el por qué, yo no lo entendía todavía. Yo no entendía que yo veía en ellos a Jesús. Sin embargo, había un deseo en mi corazón por llegar. Yo decía, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Yo quiero llegar como esa persona ha llegado. Y todavía no sabía a dónde o para qué. Y para esto me gustaría que pasáramos al siguiente versículo, que va a ser el 38. Dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este versículo, hermanos, quiero que sepan que si me tomé el atrevimiento de ponerlo hoy es porque yo pude ver mi vida a través de este versículo. Yo me sentí como este versículo narra en algún momento de mi vida. Dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Yo en algún momento sentía que no tenía salida, que estaba atrapado, que no podía yo llegar a donde deseaba llegar, pero yo veía a las demás personas y decía, yo quiero lo que esa persona tiene. Y dice Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y hoy les tengo que comentar, cuando yo veo el tiempo marcado en un lapso de Dios, dice, porque es de 4 días, me doy cuenta de que yo tenía mucho tiempo perdido. Había aprendido cosas que me impedían llegar a donde yo deseaba llegar con Dios. Y la realidad es que Dios, antes de trabajar con nosotros, antes de que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos, tenemos que desaprender lo que el mundo nos enseñó. Tenemos que arriesgarnos. Y Dios tiene trazado el camino y la manera, sabe cuándo nos vamos a tener que arriesgar y sabe si lo vamos a hacer o no. Y yo me daba cuenta de esto y yo decía, Dios, yo quiero tu bendición. Y Dios me decía, pero necesitas ordenarte, necesitas transcurrir un camino para poder llegar conmigo. Y en ese momento yo dije, si me arriesgué anteriormente, ¿verdad? En el mundo me arriesgaba yo para hacer algo que no estuviera bien y para sentirme tal vez más lleno con algo efímero, me di cuenta de que era el momento de arriesgarme por algo eterno. Y cuando las personas me hablaban, esa idea
crecía y crecía en mí, porque me sentía yo cada vez más lleno. Y la realidad es que, para gloria de Dios, Dios me ha puesto en este lugar con columnas en esta iglesia a las que yo he observado, y yo cuando los veía yo decía, yo quiero llegar a tener la disciplina del hermano Miguel. Yo decía, yo quiero tener el corazón que tiene mi pastora Juanita. Yo decía, yo quiero tener la creatividad que tiene mi pastor Grayson. Y yo veía esa parte, y más me sentía yo pleno y lleno. Y me di cuenta de que comenzaba yo a entrar en los terrenos de Dios. Y entrando en los terrenos de Dios, lo que debemos hacer, hermanos, primero que nada, cuando llegamos a este punto, es dejar que Él haga la obra, o dejarlo tomar el control. Porque nosotros, o al menos yo en mi testimonio, me gustaría decirles que siempre intenté controlar muchas cosas. Siempre intenté llegar a mi modo. Fui necio en muchas ocasiones. Fui terco en muchas ocasiones. Mi esposa no me dejará mentir aquí presente, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a decirle a Dios, que sea tu modo y no el mío, Dios a veces me quitaba cosas, y la realidad es que al principio me dolían. Pero yo me di cuenta de que Él tenía planeado poner plenitud en ese sentimiento. Cuando Él quitaba algo, Dios lo suplía con algo mucho mejor. Siempre lo hizo. Nunca me retiró algo, nunca desaprendí algo que Dios no me enseñara nuevamente. Dios me enseñó incluso cómo conllevar una familia, y yo por eso le doy toda la gloria y toda la honra. Yo jamás pensé poder ser cabeza de familia. Y para esto me gustaría que fuéramos al siguiente versículo. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Recordemos que Lázaro era un hombre muerto que tenía 4 días, ¿verdad?, en el sepulcro. Y aún así, Jesús tenía la convicción, la certeza de hablarle a Dios y de decirle, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo hoy me siento afortunado, porque a pesar de todo lo que pasé y el camino que concurrí, yo le puedo decir, Dios, gracias por haberme oído. Y Jesús hizo la obra. Yo solo tuve que dejar que Él se encargara. Y seguimos leyendo, por favor. Y dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y en este versículo me encantaría hacer un énfasis, porque dice que Jesús le habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro escuchó su voz y despertó. Y dice que Lázaro estaba atado de manos y pies, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que cuando yo leía este versículo me di cuenta de que las cosas que Lázaro había aprendido antes de escuchar a Jesús eran esas vendas. Y Jesús dijo, desatadle y déjenlo ir. Él quería que él se quitara esas vendas. No quería que saliera y prosiguiera su vida como la llevaba antes. Él fue un parteaguas en la vida de Lázaro. Le dio un antes y un después. Y en esta parte, cuando Jesús hace esto con nosotros, no se trata de que nosotros podamos morir y volvamos a la vida. Se trata de que como caminamos sin Él, no nos damos cuenta y estamos en un camino muchas veces de perdición sin darnos cuenta. Pero cuando lo conocemos y Él hace la obra y Él nos vivifica en espíritu, repita conmigo, vivificar mi espíritu. Vivificar mi espíritu. Eso hace Jesús con nosotros. De esa manera obra Jesús con cada uno de nosotros. Vivifica nuestro espíritu. Pero hay cosas que Jesús nos pide que dejemos atrás. Así como estas vendas de las cuales tenía que despojarse Lázaro, hay muchas cosas que Jesús sabe que debemos dejar atrás para poder proseguir en su camino. Y para esto me gustaría que fuéramos al versículo de Efesios 4:22.
Y dice este versículo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Jesús quiere renovarnos en el espíritu. Jesús quiere hacernos otros, completamente distintos. Uno que no esté viciado conforme a los deseos engañosos. Un hombre que tenga más espíritu que carne. Y en esta parte me gustaría hacer un énfasis, porque dice: Jesús está muy interesado en que nosotros seamos renovados. Y podemos notarlo cuando tenemos personas que nos hablan de sus deudas, enfermedades, situaciones o problemas, y nosotros tenemos que hablarles también del pecado. Porque si hay vendas que dejar atrás cuando tenemos esta nueva oportunidad en Cristo, esas vendas son ataduras de pecado. Y el problema que ellos ven no es el mismo problema que tiene Dios con nosotros. La realidad es que ese problema se llama pecado. Y de nada nos servirá tener todo lo anterior resuelto si al final seremos un pecador perdido en la eternidad. Y para concluir, hermanos, poco a poco me gustaría que fuéramos, por favor, a Hebreos 4:13. Y bueno, hemos visto cómo Jesús es un parteaguas en nuestra vida. Jesús significa un antes y un después. Yo en mi propio testimonio sabía perfectamente lo que Dios quería que yo desaprendiera, que dejara atrás para poder caminar con Él. Y cada uno de ustedes tiene en su mente el hecho de cuando conoce a Dios, qué es lo que Dios les pide que dejen atrás. Y Dios nos ha dado una nueva vida. Así como a Lázaro, Él nos brinda y nos regala una nueva oportunidad, por medio de la cual vivifica nuestro espíritu. Pero debemos saber que así como Lázaro dejó esas vendas, nosotros debemos dejar atrás nuestros lazos con el pecado. Mediante esta nueva vida hemos adquirido también algo más, que es una responsabilidad y un propósito. Y sabe, hermano, yo le compartía y le decía: el propósito de Dios es más grande que yo, es mucho más grande que todo lo que yo pude haber planeado, pero lo adquiere uno con esta nueva oportunidad. Cuando va conociendo a Dios se da cuenta de que uno en el camino de Dios es vivificado en espíritu, pero Dios tiene un propósito para un espíritu vivificado. Dios tiene un propósito para un espíritu vivificado, y eso lo podemos ver en Mateo 25, del 31 al 36. Y dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí. Y cuando yo leo este versículo me doy cuenta de que en este caminar con Dios, cuando Dios vivifica nuestro espíritu, Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando leemos la última parte, Dios dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo dice? Desde la fundación del mundo. Ya había un propósito desde la fundación del mundo para los hombres que eran elegidos por Dios y que tenían un espíritu vivificado. Sabía que Dios iba a hacer la obra, sabía que Dios nos iba a llevar ahí. Y cuando yo lo observo, yo digo: cuán grande es Dios, porque yo 1000 veces intenté un propósito para mi vida, pero Él ya tenía uno planeado. Y no importa a dónde fuera yo, a dónde corriera, qué intentara alcanzar o por dónde me metiera, Dios sabía que yo iba a llegar ahí. Dios sabía que yo iba a estar en este día, en esta hora, en este minuto, aquí parado, postrado para poder hablar con ustedes, hermanos. Dios lo sabía, yo no lo sabía. Y por último,
me gustaría que fuéramos a un versículo, el cual es Romanos 14:8. Porque hablando de un camino de muerte a vida, hermanos, debemos saber que cuando somos elegidos, tenemos la opción de elegir, ¿verdad? Así como somos elegidos por Dios, también tenemos la opción de elegir nosotros. Pero la realidad es esta, hermanos. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y me gustaría que cada uno de ustedes dijera, repita conmigo, yo soy del Señor. Soy del Señor. Y hoy estoy aquí descubriendo el propósito para mi vida. Amén. Me gustaría que alabáramos al Señor. Vamos a ministrar, por favor, nos despedimos de las redes.